Los sueños de Don Bosco. Primera parte. Del 1 al 20. En la vida de San Juan Bosco, escrita en 19 volúmenes llamados Memorias Biográficas, se narran 159 sueños de este santo. Al principio él no les daba mayor importancia, pero luego se fue dando cuenta de que lo que en sus sueños veía o escuchaba se cumplía después con maravillosa exactitud, y empezó a narrarlos a sus discípulos de mayor confianza. No había pensado escribirlos, pero el sumo pontífice Pío IX, al darse cuenta del mucho bien que estos sueños podrían hacer a la gente, le mandó terminantemente que los escribiera. El santo decía: he llegado a convencerme de que a veces la narración de un sueño de estos les hace mayor bien a los oyentes que un sermón. Y en 1886, 2 años antes de morir, al oír que su gran amigo el padre Lemoyne le decía: muchos de sus sueños se pueden llamar revelaciones de Dios, Don Bosco exclamó: así es, son revelaciones de Dios. Lo que más impresionaba a los que le escuchaban a San Juan Bosco narrar los sueños que había tenido, era el constatar poco tiempo después cómo se iba cumpliendo a la letra todo lo que en el sueño le había sido avisado que iba a suceder. Cuando a mitad del siglo XX fue fundada la ciudad de Brasilia, los constructores quedaron admirados al constatar que ellos, sin habérselo propuesto, fundaron la ciudad en el sitio exacto donde la vio Don Bosco en sueños 70 años antes. Y otro tanto sucedió en Argentina cuando encontraron pozos de petróleo donde nadie imaginaba, pero donde las había visto en sueños nuestro santo. 1. El sueño de los 9 años. Tuve por entonces un sueño que me quedó profundamente grabado en la mente para toda la vida. En el sueño me pareció estar junto a mi casa, en un paraje bastante espacioso, donde había reunida una muchedumbre de chiquillos en pleno juego. Unos reían, otros jugaban, muchos blasfemaban. Al oír aquellas blasfemias, me metí en medio de ellos para hacerlos callar a puñetazos e insultos. En aquel momento apareció un hombre muy respetable, de varonil aspecto, notablemente vestido. Un blanco manto le cubría de arriba a abajo, pero su rostro era luminoso, tanto que no se podía fijar en él la mirada. Me llamó por mi nombre y me mandó ponerme al frente de aquellos muchachos, añadiendo estas palabras: no con golpes, sino la mansedumbre y la caridad deberás ganarte a estos tus amigos. Ponte, pues, ahora mismo a enseñarles la fealdad del pecado y la hermosura de la virtud. ¿Quién sois vos para mandarme estos imposibles? Precisamente porque esto te parece imposible, debes convertirlo en posible por la obediencia y la adquisición de la ciencia. ¿En dónde, cómo podré adquirir la ciencia? Yo te daré la maestra, bajo cuya disciplina podrás llegar a ser sabio y sin la cual toda sabiduría se convierte en necedad. Pero ¿quién sois vos que me habláis de este modo? Yo soy el hijo de aquella a quien tu madre te acostumbró a saludar 3 veces al día. Mi madre me dice que no me junte con los que no conozco sin su permiso. Decidme, por tanto, vuestro nombre. Mi nombre pregúntaselo a mi madre. En aquel momento vi junto a él una señora de aspecto majestuoso, vestida con un manto que resplandecía por todas partes, como si cada uno de sus puntos fuera una estrella refulgente. La cual, viéndome cada vez más desconcertado en mis preguntas y respuestas, me indicó que me acercase a ella, y tomándome bondadosamente de la mano, mira, me dijo. Al mirarme di cuenta de que aquellos muchachos habían escapado, y vi en su lugar una multitud de cabritos, perros, gatos, osos y varios otros animales. He aquí tu campo, he aquí en donde debes trabajar. Hazte humilde, fuerte y robusto, y lo que veas que ocurre en estos momentos con estos animales, lo deberás tú hacer con mis hijos. En aquel momento, siempre en sueños, me eché a llorar. Pedí que se me hablase de modo que pudiera comprender, pues no alcanzaba a entender qué quería representar todo aquello. Entonces ella me puso la mano sobre la cabeza y me dijo: a su debido tiempo todo lo comprenderás. Dicho esto, un ruido me despertó y desapareció la visión. Quedé muy aturdido. Me parecía que tenía deshechas las manos por los puñetazos que había dado y me dolía la cara por las bofetadas recibidas, y después, aquel personaje y aquella señora de tal modo llenaron mi mente por lo dicho y oído, que ya no pude reanudar el sueño aquella noche. Por la mañana conté enseguida aquel sueño, primero a mis hermanos, que se echaron a reír, y luego a mi madre y a la abuela. Mi hermano José decía: tú serás pastor de cabras,
ovejas y otros animales. Mi madre, quién sabe si un día serás sacerdote. Antonio, con dureza, tal vez, capitán de bandoleros. Pero la abuela, analfabeta del todo, con ribetes de teólogo, dio la sentencia definitiva: no hay que hacer caso a los sueños. Yo era de la opinión de mi abuela, pero nunca pude echar en olvido aquel sueño. Lo que expondré a continuación dará explicación de ello. Y yo no hablé más de esto, y mis parientes no le dieron la menor importancia. Pero cuando en el año 1588 fui a Roma para tratar con el Papa sobre la congregación salesiana, él me hizo exponerle con detalle todas las cosas que tuvieran alguna apariencia sobrenatural. Entonces conté por primera vez el sueño que tuve a los 9 años. El Papa me mandó que lo escribiera literal y detalladamente, y lo dejara para alentar a los hijos de la congregación. Esta era precisamente la finalidad de aquel viaje. En la vida de Don Bosco se cumplió a la perfección lo señalado en este de sus 159 sueños proféticos. Toda su vida la empleó en transformar jóvenes difíciles como fieras, en buenos cristianos como mansos corderos. Los 47 años de su sacerdocio los dedicó por completo a educar la juventud, y con la ayuda de María Auxiliadora obtuvo que Jesucristo convirtiera y volviera buenos cristianos las centenares de miles de jóvenes. Hoy tienen más de 2000 colegios en más de 70 países y educan millones de jóvenes, especialmente a las clases pobres y abandonadas. Y siguen obteniendo los mismos prodigios del primer sueño: los pecadores que son como fieras se convierten en mansos corderos, o sea, en católicos convencidos y prácticos. 2. Sueño de los 15 años. 1830. Reprensión por confiar más en los hombres que en Dios. En aquel tiempo tuve otro sueño en el cual se me reprendía severamente por haber puesto mi esperanza en la ayuda de los hombres y no en la bondad del Padre Celestial. Palabras de Don Bosco en su autobiografía. Nota: el joven Juan Bosco estaba totalmente triste porque se le había muerto el gran amigo que lo estaba ayudando para poder estudiar, el padre Cafasou. Y aunque el sacerdote antes de morir le dejó las llaves donde tenía su dinero, vinieron los familiares del difunto y le quitaron todo. El joven Bosco lloraba continuamente a su difunto bienhechor. Despierto pensaba en él. Dormido, tenía pesadillas soñando con él. Y su tristeza aumentaba al oír las campanas del templo que por 9 días tocaban a funeral, anunciando la muerte del sumo pontífice Pío VIII. La angustia del joven Bosco llegó a tal punto que mamá Margarita tuvo que enviarlo por unos días a la casa de los abuelos a que se distrajera un poco. Y el buen Dios intervino con su segundo sueño, llamándole la atención acerca de la demasiada importancia que él le estaba dando a la ayuda de la gente, siendo que lo importante es confiar mucho en la ayuda de nuestro Señor, que nunca fallará. En adelante San Juan Bosco recordará siempre la frase del profeta: desdichado el que pone su confianza en ayudas humanas. Dichoso el que pone toda su confianza en la ayuda de Dios, Jeremías 17:5, y aunque parezca que todos lo abandonan muchas veces, Don Bosco seguirá adelante con toda valentía recordando la promesa que Dios repitió 3 veces en la Santa Biblia: yo nunca te abandonaré, Hebreos 12. 3. Sueño de la Divina Pastora. 1831. Tuve un hermoso sueño. Vi acercarse a una gran señora que guiaba un numerosísimo rebaño, y dirigiéndose hacia mí y llamándome por mi nombre, me dijo: mira Juanito, todo este rebaño te lo entrego a tus cuidados. Yo le dije: ¿y cómo me las arreglaré para cuidar de tantas ovejas y de tantos corderitos? La señora me respondió: no tengas miedo, yo estaré contigo, y desapareció. Nota: los primeros años de estudio los compañeros de Juan lo veían preocupado y serio. ¿Qué te pasa, Bosco, que estás como muy preocupado?, le dijo un amigo llamado José Turco. Mira, es que deseo estudiar y llegar a ser sacerdote, pero no veo cómo lograrlo porque mi mamá es sumamente pobre y no tengo quien me ayude para entrar en el seminario. Ni siquiera tengo dinero para los libros. No sé cómo llegaré a lo que más deseo, que es ser sacerdote. Pero un día la familia Turco vio que el joven Bosco estaba alegrísimo, como quien ha recibido la más bella noticia. ¿Qué pasa, Juanito, que estás tan contento en este día?, le preguntó el padre de la familia Turco. Ah, es que he recibido una agradabilísima noticia.
En un sueño la Santísima Virgen me prometió darme toda la ayuda necesaria para que yo logre llegar a ser sacerdote y educador. Y les contó su sueño, tal como lo acabamos de transcribir. En adelante nadie vio preocupado al joven Bosco. Aunque la pobreza lo acorralaba, aunque los desprecios lo herían y a veces parecía que todo le faltaba, la pobreza lo acompañó hasta la muerte, nunca nadie lo vio triste o preocupado. Él recordaba la frase de Nuestra Señora en su segundo sueño: yo estaré a tu lado y te ayudaré. Y se cumplió a la letra. Más de 800 milagros hizo en vida don Bosco al rezar con fe a María Auxiliadora, y con su ayuda llevó a cabo obras portentosas con medios económicos y humanos que no representaban ninguna probabilidad de triunfo. Él repetía siempre: si tenéis fe en María Auxiliadora veréis lo que son los milagros. 4. Juan sueña el examen que van a hacer. 1832. Además de la buena memoria, tenía Juan en su favor ciertas ayudas del cielo. Y así sucedió que una noche soñó todo lo que al día siguiente le iban a preguntar en el examen. Se levantó y escribió todo lo que había soñado, y lo repasó y se lo aprendió muy bien. Llegó la hora del examen y Juan lo entregó antes que los demás y estaba perfectamente respondido. El profesor se admiró y le pidió el borrador, y con emoción vio que en borrador había escrito Bosco todo el examen que el profesor había pensado dictar, pero que a última hora recortó, no dictando sino la mitad. El profesor, muy extrañado, le preguntó: ¿y cómo se explica esto? El joven le respondió sencillamente: es que lo he soñado. Con razón sus compañeros lo llamaban el soñador. Durante 60 años sueña don Bosco, y lo que sueña se cumple admirablemente. ¿Por qué? No tenemos sino una explicación: sus sueños eran iluminaciones llegadas del cielo. La vida de San Juan Bosco es un tejido de hechos tan maravillosos que no podemos menos que repetir la frase que la Santa Biblia dice al comentar los hechos milagrosos que Dios obra a favor de Moisés: la mano de Dios está aquí. Como San Juan Bosco no buscaba en lo que hacía y en lo que decía sino solamente la gloria de Dios y la salvación de las almas, por eso Dios intervenía tan maravillosamente en su favor. 5. La enfermedad de Antonio. 1832. Aunque su hermanastro Antonio lo había tratado muy mal y lo había hecho sufrir mucho, sin embargo Juan rezaba por él y le guardaba especial cariño y lo trataba con mucho respeto. Un día les contó a sus compañeros de clase: anoche me soñé que mi hermanastro Antonio estaba amasando pan en la casa de la señora Damerino y que le llegó una fiebre tan alta que tuvo que dejar el oficio e irse a acostar. Los otros jóvenes exclamaron: seguramente así debió de haber sucedido, porque los sueños de Bosco siempre se cumplen. Esa tarde vino a visitarlo su hermano José y lo primero que Juan le preguntó fue: ¿ya se mejoró Antonio? José, admirado, le respondió: ¿y cómo supo que se había enfermado? Ayer tarde estaba Antonio amasando pan en la casa de la señora Damerino y le vino una fiebre tal alta que tuvo que dejar el oficio e irse a acostar. Pero gracias a Dios ya hoy amaneció bastante repuesto. Nota: es de notar que aunque en los primeros años Antonio trató muy cruelmente a Juanito Bosco, más tarde fueron excelentes amigos y Juan le educó gratuitamente los hijos a Antonio cuando éste murió siendo todavía muy joven. 6. Sueña que no debe entrar de religioso. 1834. Mientras tanto, se acercaba el final del bachillerato, época en que los estudiantes acostumbraban a decidir su vocación. El sueño de los 9 años estaba siempre fijo en mi mente, es más, se me había repetido otras veces de un modo bastante más claro, por lo cual, si quería prestarle fe, debía el estado eclesiástico, hacia el que sentía, en efecto, inclinación, pero la poca fe que daba a los sueños, mi estilo de vida, ciertos hábitos de mi corazón y la falta absoluta de las virtudes necesarias para este estado, hacían dudosa y bastante difícil tal deliberación. Oh, si entonces hubiese tenido un guía que se hubiese ocupado de mi porvenir. Hubiera sido para mí un gran tesoro, pero este tesoro me faltó. Tenía un buen confesor, que pensaba en hacerme un buen cristiano, pero que en cosas de vocación no quiso inmiscuirse nunca. Aconsejándome conmigo mismo, después de haber leído algún buen libro, decidí entrar en la orden franciscana. Si me hago sacerdote secular, pensaba para mí, mi vocación corre riesgo de naufragio. Abrazaré el estado eclesiástico,
renunciaré al mundo, entraré en el claustro, me daré al estudio, a la meditación, y así, en la soledad, podré combatir las pasiones, especialmente la soberbia, que ha echado hondas raíces en mi corazón. Hice pues, la petición a los padres franciscanos, presenté el correspondiente examen, me aceptaron, y todo quedó a punto de entrar en el convento de La Paz, en Chieri. Pocos días antes del fijado para mi entrada, tuve un sueño bastante extraño. Me pareció ver una multitud de aquellos religiosos con los hábitos rotos, corriendo en sentido contrario los unos de los otros. Uno de ellos vino a decirme: tú buscas la paz, y aquí no vas a encontrarla. Observa la actitud de tus hermanos. Dios te prepara otro lugar, otra mies. Quería hacer alguna pregunta a aquel religioso, pero el rumor me despertó, y ya no oí nada más. Expuse todo a mi confesor, el cual no quiso oír ni de sueños ni de frailes. En este asunto respondió: preciso es que cada uno siga sus inclinaciones y no los consejos de los otros. Sucedió entre tanto algo que me impidió efectuar aquel mi proyecto. Como los obstáculos eran muchos y duraderos, resolví exponer el asunto al amigo como yo. Él me aconsejó hiciera una novena, durante la cual escribiría a su tío, párroco. El último día de la novena, en compañía de mi inolvidable amigo, confesé y comulgué. Oí después una misa y ayudé otra en el altar de Nuestro Señor de las Gracias, en la catedral. De vuelta a casa encontramos una carta del padre como yo, concebida en estos términos: considerado atentamente todo lo expuesto, aconsejaría a tu compañero no entrar en un convento, tome la sotana y, mientras sigue los estudios, conocerá mejor lo que Dios quiere de él. No tema perder la vocación, ya que con el recogimiento y las prácticas de piedad superará todos los obstáculos. Hasta aquí las palabras de Don Bosco en su autobiografía. Toda la vida tendrá un gran respeto y admiración por la comunidad franciscana, pero su vocación no era la de pertenecer a esa orden religiosa, sino la de dedicarse a los niños pobres y la de fundar una comunidad religiosa nueva para educarlos. 7. Sacerdote y sastre. 1834. Cuando yo era joven soñé que había llegado a ser sacerdote y que revestido con los ornamentos sacerdotales trabajaba como sastre. Pero que no me dedicaba a coser telas nuevas sino a remendar vestidos ya rotos. Con este sueño le informó el cielo que su oficio como educador sería no solo dedicarse a perfeccionar jovencitos ya santos, sino sobre todo a recoger muchachos problemáticos y llenos de defectos y de vicios y hacerlos buenos cristianos y honrados ciudadanos. Uno de sus más famosos alumnos, Santo Domingo Savio U, le dirá más tarde: Don Bosco, sea usted el sastre. Yo seré la tela. Haga con mi vida un buen vestido de santidad para nuestro Señor. Y así sucedió. 8. Su método de educación debe ser en base de amabilidad. 1836. Siendo seminarista, un día se encontró con su gran amigo José Turco, el cual le preguntó: ahora eres seminarista. Pronto serás sacerdote. ¿A qué te dedicarás después? Juan le respondió: mi intención es no ser párroco, sino dedicarme a recoger muchachos pobres y abandonados para educarlos cristianamente e instruirlos y prepararlos bien para la vida. Y luego le narró el siguiente sueño que había tenido: vi una gran ciudad por cuyas calles corrían muchos jovencitos alborotando, jugando y diciendo malas palabras. Por mi horror a las palabras malas y por mi temperamento impulsivo y fuerte, me acerqué a los jóvenes y los regañé por decir palabras tan indebidas y los amenacé con castigarlos si no se callaban. Pero ellos no dejaban de decir cosas horribles. Entonces empecé a golpearlos. Pero ellos reaccionaron y se lanzaron contra mí lanzándome puñetazos. Salí huyendo, pero me salió al paso un personaje que me mandó detenerme y volver otra vez hacia esos jóvenes maleducados para tratar de convencerlos de que se portaran bien y no hablaran mal. Yo le respondí que ya había tratado de decirles eso, pero que me habían respondido con golpes, que si volvía otra vez a donde ellos, me iban a golpear todavía peor. Entonces aquel personaje me presentó a una nobilísima señora y me dijo: esta es mi madre. Entiéndete con ella. La señora, dirigiéndome una mirada llena de bondad, me habló así:
Si quieres ganarte a estos jovencitos no has de tratarlos con aspereza ni con golpes o de malas maneras, sino que tienes que esforzarte por atraerlos con amabilidad y bondad, y de buenas maneras, hasta convencerlos de que les conviene volverse buenos. Y entonces, como en el sueño de los 9 años, vi que los jóvenes se transformaban en fieras, y después en ovejas y corderos, y que por orden de la señora yo me encargaba de dirigir todo ese rebaño. Así se cumplía lo que anunció Dios por medio del profeta Isaías: hasta los que eran tan feroces como las fieras del campo, me darán gloria con su buena conducta. Isaías 43:20. Vemos cómo Dios le va anunciando cuál será su oficio principal durante toda su vida, y cuál es el método que debe emplear para educar a la juventud. En el primer sueño le muestra que debe convertir fieras en corderos. En el siguiente le advierte que no ponga su confianza en medios humanos sino en la ayuda de Dios. En el de los 15 años, la Virgen le promete que no le faltarán las ayudas del cielo para el oficio que tiene que hacer. Ahora le avisa que su trabajo será en una gran ciudad, él vivía en un pueblo, y que todo su oficio de educador debe ser hecho a base de bondad y amabilidad, tratando de convencer a los jóvenes por las buenas y nunca por medio de la brusquedad o de la violencia. Con razón sus antiguos compañeros de seminario, cuando llegaban después de muchos años a Turín y veía las grandes obras educativas de Don Bosco, exclamaban emocionados: todo esto nos lo había anunciado ya Juan cuando era joven seminarista. 9. Aparición de Comoyo. 1839. Dada la amistad e íntima confianza que mediaba entre mí y Comoyo, solíamos hablar de lo que nos podía suceder en cualquier momento, esto es, de nuestra separación cuando llegara la muerte. Un día, recordando lo que habíamos leído en algunas biografías de santos, decíamos, medio en broma medio en serio, que nos podría ser de gran consuelo, si el primero de los dos que fuera llamado a la eternidad hiciera saber al otro en dónde se hallaba. Renovando a menudo esta conversación, nos prometimos recíprocamente rezar el uno por el otro y que el primero que muriera daría noticias de su salvación al compañero sobreviviente. No me daba yo cuenta de la importancia de una promesa tal, confieso que hubo en ello mucha ligereza y jamás aconsejaría que otros lo hicieran, con todo, entre nosotros aquella sagrada promesa se tuvo siempre como algo seria que había que cumplir. A lo largo de la enfermedad de Comoyo, se renovó varias veces el pacto, poniendo siempre la condición de que si Dios lo permitiese y fuera de su agrado. Las últimas palabras de Comoyo y su última mirada me aseguraban que se cumplía el pacto. Algunos compañeros estaban en el secreto y deseaban verdaderamente que se verificara. Yo estaba con ansias, porque esperaba con ello un gran alivio en mi desconsuelo. Era la noche del 3 al 4 de abril, la noche siguiente al día de su entierro, y yo descansaba, juntamente con otros 20 alumnos del curso teológico en el dormitorio. Estaba en la cama, pero no dormía, pensaba precisamente en la promesa que nos habíamos hecho, y, como si adivinara lo que iba a ocurrir, era presa de un miedo terrible. Cuando he aquí que, al filo de la medianoche oyóse un sordo rumor en el fondo del corredor, rumor que se hacía más sensible, más sombrío, más agudo a medida que avanzaba. Semejaba el ruido de un gran carro con muchos caballos o un tren en marcha o como el disparo de cañones. No sé expresarlo, sino diciendo que formaba un conjunto de ruidos tan violentos y daba un miedo tan grande que cortaba el habla a quien lo percibía. Al acercarse a la puerta del dormitorio, dejaba tras de sí en sonora vibración las paredes, las bóvedas y el pavimento del corredor, hasta el punto de que parecía estar hecho todo con planchas de hierro, sacudidas por potentísimos brazos. No podía apreciarse a qué distancia avanzaba aquello, se producía una incertidumbre como la que deja una locomotora, cuyo punto de recorrido no se puede conocer, si se juzga solamente por el humo que se eleva por los aires. Los seminaristas de aquel dormitorio se despiertan, mas ninguno puede articular palabra. Yo estaba petrificado por el miedo. El ruido iba acercándose, cada vez más espantoso. Ya se le siente junto al dormitorio. Se abre la puerta, ella sola, con violencia. Sigue más fuerte el fragor sin que nada se vea, salvo una lucecita de varios colores que parece el regulador del sonido. De repente se hace silencio. Brilla una luz vivamente, y se oye con toda claridad la voz de Comoyo, más débil que cuando vivía, que, por 3 veces consecutivas dice: Bosco, Bosco, Bosco. Me he salvado.
En aquel momento el dormitorio se iluminó más, se oyó de nuevo con mucha más violencia el rumor que había cesado, como un trueno que hundiera la casa, pero cesó enseguida y todo quedó a oscuras. Los compañeros saltando de la cama, huyeron sin saber a dónde, algunos se refugiaron en un rincón del dormitorio, otros se apretaron alrededor del prefecto del dormitorio, don José Fiorito, de Rívole, y así pasaron el resto de la noche esperando ansiosamente la luz del día. Todos habían oído el rumor. Algunos percibieron la voz, sin entender lo que decía. Se preguntaban unos a otros qué significaban aquel rumor y aquella voz, y yo, sentado en mi cama, les decía que se tranquilizaran, asegurándoles que había oído claramente las palabras, me he salvado. También algunos las habían oído, como yo, resonar sobre mi cabeza de modo que por mucho tiempo, se repitieron por el seminario. Yo sufrí mucho, fue tal el terror que sentí, que hubiese preferido morir en aquellos momentos. Es la primera vez que recuerdo haber tenido miedo. Por todo ello contraje una enfermedad que me llevó al borde del sepulcro, quedó tan mal parada mi salud que no la recuperé hasta muchos años después. Dios es omnipotente, Dios es misericordioso. Generalmente no atiende estos pactos, pero a veces, en su infinita misericordia, permite que se cumplan, como en el caso expuesto. No seré yo quien dé nunca a otros consejo semejante. Cuando se trata de poner en relación las cosas naturales con las sobrenaturales, la pobre humanidad sufre grandemente, en especial cuando son cosas no necesarias para nuestra eterna salvación. Ya estamos bastante ciertos de la existencia del alma, sin tener que buscar otras pruebas. Bástenos lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha revelado. Nota: la primera de las biografías juveniles escritas por San Juan Bosco fue la de Luis Comoyo, el mejor amigo de su juventud. En su amistad sí se cumplió la frase de la Santa Biblia: hallar un buen amigo es como encontrar un tesoro. Comoyo se admiraba de la gran fuerza de Bosco y de su enorme vitalidad, pero se preocupaba por hacerle comprender que en todo hay que proceder con mucha suavidad, aunque uno tenga muchas fuerzas y enormes energías. En la hora de la muerte Luis tuvo una visión en la cual veía que la Santísima Virgen llegaba a ayudarlo y protegerlo, y exclamó: lo que más me consuela en la hora final de mi vida es haber comulgado muchas veces y haber sido muy devoto a la Santísima Virgen. Oh María, qué felices son sus devotos, defendidos por ti en la vida y protegidos por ti en la hora de la muerte. Y expiró santamente. Entre todos sus compañeros de seminario dejó Comoyo una gran fama de santidad. Y tuvo el honor de que su biografía la escribiera el mismo que escribió las famosas biografías de Santo Domingo Savio y Miguel Magone, nada menos que Don Bosco. 10. La pastora y el rebaño. 1844. Dice Don Bosco en su autobiografía: el segundo domingo de octubre de aquel año 1844, tenía que anunciar a mis jovencitos que el oratorio pasaría a Baldoco. Pero la incertidumbre acerca del lugar y de los medios y de las personas, me tenía preocupado. La víspera fui a dormir con el corazón inquieto. Aquella noche tuve otro suelo que parece ser continuación del que tuve en Ibechi cuando tenía 9 años. Creo oportuno exponerlo con detalle. Soñé, pues, que estaba en medio de una multitud de lobos, zorros, cabritos, corderos, ovejas, carneros, perros y pájaros. Todos juntos hacían un ruido, un alboroto, o mejor, una batahola capaz de espantar al más intrépido. Iba a huir, cuando una amable señora vestida de pastorcilla, me indicó que siguiera y acompañase aquel extraño rebaño, mientras ella se ponía al frente. Anduvimos vagando por varios lugares, hicimos 3 estaciones o paradas. A cada parada, muchos de aquellos animales cuyo número cada vez aumentaba más, se convertían en corderos. Después de andar mucho, me encontré en un prado, en donde aquellos animales corrían y se alimentaban juntos, sin que los unos tratasen de hacer daño a los otros. Agotado de puro cansancio, quise sentarme junto al camino vecino, pero después la pastorcilla me insistió que siguiera andando. Después de un corto trecho de camino me encontré en un patio grande, rodeado de corredores y a cuyo extremo se levantaba una iglesia. En aquel momento, me di cuenta de que las 4/5 partes de aquellos animales ya se habían convertido en corderos. A este punto llegaron algunos pastorcillos para custodiarlos, pero estaban poco tiempo y se marchaban.
Entonces sucedió algo maravilloso, no pocos de los corderos se convertían en pastores, que crecían y cuidaban del rebaño. Como aumentaba mucho el número de pastores, fueron dividiéndose y marchando a diferentes sitios para escoger otros animales de otro origen y guiarlos a otros hacia el cambio. Yo quería marcharme de allí, porque me pareció que era hora ya de celebrar misa, pero la pastora me invitó a mirar al sur. Miré y vi un campo sembrado de maíz, patatas, coles, remolachas, lechugas y muchas otras verduras. Mira de nuevo, me dijo. Miré otra vez. Entonces vi una iglesia tan alta y grandiosa. Un coro acompañado de orquesta y música instrumental y vocal me invitaban a cantar la misa. En el interior de la iglesia había un gran letrero en el que estaba escrito con letras inmensas: esta es mi casa, de aquí saldrá mi gloria. Siempre en sueños pregunté a la pastora que en donde me encontraba, qué querían decir aquel andar y detenerse, aquella casa, una iglesia y después otra iglesia. Ella me respondió: todo lo comprenderás cuando, con los ojos materiales, veas realizado lo que ahora contemplas con los ojos del entendimiento. Y como me pareciera que estaba despierto, dije: yo veo claro y veo con los ojos materiales. Sé a dónde voy y qué hago. En aquel momento, sonó la campana de la torre de la iglesia de San Francisco de Asís y me desperté. Esto duró casi toda la noche, lo acompañaron muchas circunstancias. Entonces entendí poco de su significado, porque no le daba gran crédito, pero después fui entendiendo poco a poco las cosas, según se iban realizando. Más tarde me sirvió, juntamente con otro nuevo sueño, como programa para tomar mis decisiones. Observaciones: la Virgen le va señalando a Don Bosco las distintas etapas que tendrá su labor educativa, y cómo sus alumnos, que al principio son tan poco educados, como fieras, se irán volviendo corderos, buenos cristianos y honrados ciudadanos, y como muchos de ellos se volverán también pastores. De hecho, casi todos los educadores de su comunidad salesiana saldrán de entre los alumnos que él fue recogiendo y educando. En el santuario de María Auxiliadora de Turín, que él vio ya en este sueño, faltaban 20 años para empezar a construirlo. En la cúpula del santuario se halla hoy el letrero que el santo vio en 1844. Esta es mi casa, de aquí saldrá mi gloria. 11. La cinta mágica. 1845. Me pareció encontrarme en una extensa llanura, cubierta por un número incontable de jóvenes. Unos peleando, otros decían groserías. Aquí se robaba, allí se falta a la modestia. Una nube de piedras, lanzadas por bandos que hacían la guerra, volaba por los aires. Eran muchachos abandonados por sus padres y de costumbres corrompidas. Estaba ya a punto de irme de allí, cuando vi a mi lado a una señora y me dijo: tienes que ir hacia esos jóvenes y actuar. Fui hacia ellos, pero ¿qué hacer? No había sitio donde colocar a ninguno. Quería hacerles el bien, me dirigía a personas que estaban mirando desde lejos y que habrían podido ayudarme mucho, pero nadie me hacía caso y ninguno me ayudaba. Me volví entonces hacia aquella señora, la cual me dijo: aquí tienes un sitio, y me señaló un prado. Pero aquí, dije yo, no hay más que un prado. Ella respondió: mi hijo y los apóstoles no tenían ni un metro de tierra donde apoyar la cabeza. Empecé a trabajar en aquel prado, aconsejaba, predicaba, confesaba, pero veía que mi esfuerzo resultaba inútil para la mayoría, si no se encontraba un sitio cercado y con locales donde recogerlos y donde albergar a algunos totalmente abandonados por sus padres, desechados y despreciados por todo el mundo. Entonces aquella señora me llevó un poco más hacia allá, hacia el norte, y me dijo: mira. Y vi una iglesia pequeña y baja, un patio chiquito y muchos jóvenes. Empecé otra vez mi labor. Pero resultando ya estrecha esa iglesia, recurrí de nuevo a la amable señora y ella me mostró otra iglesia bastante más grande y con una casa al lado. Me llevó después un poco más allá, hasta un terreno cultivado, casi frente a la fachada de la segunda iglesia. Y añadió: en este lugar, donde los gloriosos mártires de Turín, Advente y Octavio, sufrieron su martirio, sobre esa tierra bañada y santificada con su sangre, quiero que Dios sea honrado de modo especialísimo. Y, así diciendo, adelantó un pie hasta ponerlo en el punto exacto donde tuvo lugar el martirio y me lo indicó con precisión.
Quería yo poner un señal para encontrarlo cuando volviese por allí, pero no encontré nada, ni un palito, ni una piedra. Con todo, lo fijé en la memoria con toda exactitud. Corresponde exactamente al ángulo interior de la capilla de los Santos Mártires, del lado del Evangelio de la Iglesia de María Auxiliadora. Mientras tanto, yo me veía rodeado de un número inmenso, siempre en aumento, de jóvenes, y al pedirle ayuda a la señora, crecían los medios y el local, y vi, después, una grandísima iglesia, precisamente en el lugar en donde me había hecho ver que sucedió el martirio de los santos de la región de Tebea, con muchos edificios alrededor y con un hermoso monumento en medio. Mientras sucedía todo esto, siempre soñando, tenía como colaboradores sacerdotes que me ayudaban en un principio, pero que después se iban. Buscaba con grandes trabajos atraérmelos, y ellos se iban poco después y me dejaban solo. Entonces me volví de nuevo a aquella señora, la cual me dijo: ¿quieres saber cómo hacer para que no se te vayan más? Toma esta cinta y atásela a su cabeza. Tomé con reverencia la cinta blanca de su mano y vi que sobre ella estaba escrita una palabra: obediencia. Ensayé enseguida lo que la señora me indicó y comencé a atar la cabeza de algunos de mis colaboradores voluntarios con la cinta y pronto vi un cambio grande y en verdad sorprendente. Este cambio se hacía cada vez más notorio, según se iban cumpliendo el consejo que se me había dado, ya que aquellos dejaron el deseo de irse a otra parte y se quedaron, al fin, conmigo. Así se constituyó la sociedad salesiana. Vi, además, muchas otras cosas que no es ahora el caso de manifestarlas, parece que aludía a grandes acontecimientos futuros. Baste decir que, desde aquel tiempo, yo caminaba sobre seguro, lo mismo respecto a los oratorios que respecto a la congregación, y sobre el modo de relacionarme con toda suerte de autoridades. Las grandes dificultades que habrán de sobrevenir, están todas previstas y sé cómo hay que superarlas. Veo con claridad muchas cosas que iban a suceder en el futuro. Por eso, después de haber visto casas, iglesias, colegios y religioso que me iban a colaborar, empecé a hablar de todo esto, y a contarlas como si ya fueran realidad. Por eso algunos me creyeron loco o que disparataba, la Virgen me había informado. 12. Los mártires de Turín. 1845. Me pareció encontrarme en la plaza de Baldoco, en Turín, y dirigiendo mi mirada al río Dora, alcancé a ver entre los árboles, donde hoy está la avenida de Regina Margherite, junto a la calle Cotolengo, en un campo sembrado de hortalizas, maíz, habichuelas y coles, 3 hermosísimos jóvenes, radiantes de luz. Estaban de pie en aquel lugar que, en el sueño anterior, se me había señalado como el sitio del glorioso martirio de los 3 soldados de la Legión de Tebea. Me invitaron estos a bajar y a acercarme a ellos. Me dirigí hacia ellos, los cuales me acompañaron amablemente al extremo de aquel terreno donde hoy se levanta majestuosa la iglesia de María Auxiliadora. Me encontré frente a una dama, magníficamente vestida y de admirable belleza, majestad y resplandor, y acompañada de un selecto grupo de venerables ancianos con aspecto de príncipes. Innumerables personajes, adornados con gracia y deslumbradora riqueza, le hacían corte como a reina. Y formando en su derredor círculos interminables, se extendían hileras e hileras de ángeles hasta perderse de vista. La dama apareció precisamente donde ahora está situado el altar mayor de la gran iglesia de María Auxiliadora y me invitó a acercarme. Cuando me tuvo a su lado, manifestó que los 3 jóvenes que me habían llevado a ella eran los mártires Solutor, Advente y Octavio, con lo cual parecía indicarme que ellos serían patronos especiales de aquel lugar. Después, con inefable sonrisa en los labios y con amorosas palabras, me animó a no abandonar a los muchachos y a seguir, cada vez con más fervor, la empresa comenzada. Me dijo que encontraría gravísimos obstáculos, pero que todos serían allanados y derribados, si ponía mi confianza en la Madre de Dios y en su Divino Hijo. Por último, me mostró una casa cercana y que realmente existía, que después supe era propiedad de un tal Pinardi, y una iglesia, precisamente donde está ahora la de San Francisco de Sales, con el edificio contiguo. Después, alzando la mano derecha, exclamó con una voz de inefable armonía: «Esta es mi casa, de aquí saldrá mi gloria». Al oír estas palabras, quedé tan impresionado que me desperté. Don Bosco. Nota: Don Bosco quedó muy impresionado por este sueño.
Averiguó con un gran sabio e historiador, para saber en qué sitio habían sido martirizados los 3 soldados mártires, que pertenecían a la legión de Tebea, y él le dijo que el martirio había sido en las afueras de Turín, cerca del río Dora, ahí donde el sueño le indicó. 20 años después construirá don Bosco allí en ese sitio, la Basílica a María Auxiliadora, templo desde el cual se ha propagado la devoción a la Santísima Virgen a muchos países del mundo. 13. Triste fin de unos jóvenes que abandonan la religión. 1846. Tuve un sueño que me causó mucho pesar. Vi a 2 jóvenes que se salían de nuestro oratorio y se alejaban de Turín. Pero apenas salieron de la ciudad se les lanzó en contra una fiera enorme de formas espantosas. Esta bestia los llenó de su asquerosa baba y los revolcó por el suelo dejándolos tan llenos de barro y de mugre que causaban asco. Nota: don Bosco narró este sueño a varios de sus colaboradores, entre los cuales estaba su arquitecto y gran amigo José Busetti. Y les dijo el nombre de los 2 jóvenes. La historia demostró después que el sueño sí correspondía a la realidad, pues aquellos 2 muchachos abandonaron la religión y se dedicaron a toda clase de vicios. Busetti y sus compañeros lo pudieron comprobar. 14. El dinero para un cáliz y nueva entrevista con Luis Comoyo. 1846. Necesitaba un cáliz para celebrar la Santa Misa y no tenía dinero para comprarlo. Y una noche soñé que en un baúl de mi habitación había el dinero suficiente para comprar el cáliz. Por la mañana me fui a la ciudad a varias diligencias y andando por la calle me acordé del sueño que había tenido y me llené de alegría pensando que aquello pudiera ser realidad. Y fue tal la emoción que sentí que me volví inmediatamente para la casa a registrar el baúl. Así lo hice y encontré en el fondo del baúl la cantidad completa de dinero que cobraban por el cáliz. Aquello no tuvo explicación pues ese baúl permanecía siempre cerrado y nadie había venido a echar nada allí. Y mamá Margarita no tenía dinero como para poder darse el lujo de hacer semejantes sorpresas. Ella misma se quedó muy admirada al saber lo que había sucedido. Nota: mamá Margarita le contaba al joven Santiago Bellie que una noche, a la madrugada, oyó a don Bosco hablar en su habitación y hacer preguntas y responderlas y que ella por la mañana le preguntó con quién había estado hablando esa noche, y don Bosco le respondió: estuve hablando con Luis Comoyo. Ella le dijo: pero si Luis Comoyo hace años que murió. Y sin embargo así es, le dijo el santo. 15. El sueño del rosal. 1847. Un día del año 1847, después de haber meditado acerca de la manera de hacer el bien a la juventud, se me apareció la reina del cielo y me llevó a un jardín encantador. Había un largo pasadizo lleno de rosas. Enredaderas cargadas de hojas y de flores envolvían y adornaban las columnas, trepando hacia arriba, y se entrecruzaban formando un gracioso toldo. Después del pasadizo había un camino hermoso sobre el cual, a todo el alcance de la mirada, se extendía un jardín colgante encantador, rodeado y cubierto de maravillosos rosales en plena floración. Todo el suelo estaba cubierto de rosas. La bienaventurada Virgen María me dijo: quítate los zapatos. Y cuando me los hube quitado, agregó: échate a andar bajo el jardín colgante, es el camino que debes seguir. Me gustó quitarme los zapatos, me hubiera dado lástima pisar aquellas rosas tan hermosas. Empecé a andar y advertí enseguida que las rosas escondían agudísimas espinas que hacían sangrar mis pies. Así que me tuve que detener a los pocos pasos y volverme atrás. Aquí hacen falta los zapatos, dije a mi guía. Ciertamente, me respondió, hacen falta buenos zapatos. Me calcé y me puse de nuevo en camino con cierto número de compañeros que aparecieron en aquel momento, pidiendo caminar conmigo. Ellos me seguían bajo el jardín colgante, que era de una hermosura increíble. Pero, según avanzábamos, el pasadizo se hacía más estrecho y bajo. Colgaban muchas ramas de lo alto y volvían a levantarse como estacas afiladas, otras caían perpendicularmente sobre el camino. De los troncos de los rosales salían ramas que avanzaban horizontalmente de acá para allá, otras, formando un tupido cercado, invadían una parte del camino, algunas colgaban a poca altura del suelo. Todas estaban cubiertas de rosas y yo no veía más que rosas por todas partes, rosas por encima, rosas a los lados, rosas bajo mis pies. Yo,
aunque experimentaba agudos dolores en los pies y hacía contorsiones, tocaba las rosas de una u otra parte y sentí que todavía había espinas más punzantes escondidas por debajo. Pero seguí caminando. Mis pies se enredaban en los mismos ramos extendidos por el suelo y se llenaban de rasguños, movía un ramo transversal, que me impedía el paso, o me agachaba para esquivarlo y me pinchaba, me sangraban las manos y toda mi persona. Todas las rosas escondían una enorme cantidad de espinas. A pesar de todo, animado por la Virgen, proseguí mi camino. De vez en cuando, sin embargo, recibía pinchazos más punzantes que me producían dolores muy agudos. Los que me miraban, y eran muchísimos, y me veían caminar bajo aquel jardín colgante, decían: Don Bosco marcha siempre entre rosas, en todo le va bien. No veían cómo las espinas herían mi pobre cuerpo. Muchos seminaristas, sacerdotes, seglares, invitados por mí, se habían dedicado a seguirme alegres, por la belleza de las flores, pero al darse cuenta de que habían que caminar sobre las espinas y que éstas pinchaban por todas partes, empezaron a gritar: nos hemos equivocado. Yo les respondí: el que quiera caminar deliciosamente sobre rosas, sin sufrir nada, vuélvase atrás y síganme los demás. Muchos se volvieron atrás. Después de un buen trecho de camino, me volví para echar un vistazo a mis compañeros. Qué pena tuve al ver que unos habían desaparecido y otros me volvían las espaldas y se alejaban. Volví yo también hacia atrás para llamarlos, pero fue inútil, ni siquiera me escuchaban. Entonces me eché a llorar: es posible que tenga que andar este camino yo solo. Pero pronto hallé consuelo. Vi llegar hacia mí a un gran número de sacerdotes, clérigos y seglares, los cuales me dijeron: somos tuyos, estamos dispuestos a seguirte. Poniéndome a la cabeza de ese grupo reemprendí el camino. Solamente algunos se desanimaron y se detuvieron. Una gran parte de ellos llegó conmigo hasta la meta. Después de pasar el espinoso rosal, me encontré en un hermosísimo jardín. Mis pocos seguidores habían enflaquecido, estaban pálidos y ensangrentados. Se levantó entonces una brisa ligera y, a su soplo, todos quedaron sanos. Corrió otro viento y, como por encanto, me encontré rodeado de un número inmenso de jóvenes y clérigos, seglares, coadjutores y también sacerdotes que se pusieron a trabajar conmigo guiando a aquellos jóvenes. Conocí a varios por la fisonomía, pero a muchos no. Mientras tanto, habiendo llegado a un sitio elevado del jardín, me encontré frente a un edificio monumental, sorprendente por la magnificencia de su arte. Atravesé el umbral y entré en una sala espaciosísima cuya riqueza no podía igualar ningún palacio del mundo. Toda ella estaba cubierta y adornada por rosas fresquísimas y sin espinas que exhalaban un suavísimo aroma. Entonces la Santísima Virgen, que había sido mi guía, me preguntó: ¿sabes qué significa lo que ahora ves y lo que has visto antes? No le respondí: os ruego que me lo expliquéis. Entonces ella me dijo: has de saber, que el camino por ti recorrido, entre rosas y espinas, significa el trabajo que deberás realizar a favor de los jóvenes. Tendrás que andar con los zapatos de la mortificación. Las espinas del suelo significan los afectos sensibles, las simpatías humanas, que distraen al educador de su verdadero fin, y lo hieren, lo detienen en su misión, impidiéndole caminar y obtener coronas para la vida eterna. Las rosas son símbolos de la caridad ardiente que debe ser tu distintivo y el de todos tus colaboradores. Las otras espinas significan las dificultades, los sufrimientos, los disgustos que os esperan. Pero no perdáis el ánimo. Con la caridad y la mortificación, lo superaréis todo y llegaréis a las rosas sin espinas. Apenas terminó de hablar la Madre de Dios, me desperté y me encontré en mi habitación. Observaciones, tenido en 1847, narrado por el santo en 1864 en una conferencia dada después de las oraciones de la noche a los que ya pertenecían a la congregación salesiana: V. Alazonacti, M. Rúa, J. Cagliero, C. Durando, J. Barberar. El sueño se repitió en 1848 y 1856. Antes de narrar el sueño les dijo: este es un mensaje que nos dio la Santísima Virgen. Y después de haberlo contado, añadió: los que se desanimaron al sentir las espinas, fueron mis primeros colaboradores.
Los que me siguieron son los salesianos y los que colaboran con nuestras obras de educación, a los cuales les esperan grandes premios y ayudas del cielo. Ánimo mis amigos, nos esperan espinas de sufrimientos, pero también rosas de premios eternos. 16. Encuentro con el rey Carlos Alberto. 1847. Soñé que estaba paseándome por una avenida por las afueras de la ciudad de Turín. De pronto se me acercó el rey Carlos Alberto y se detuvo sonriente para saludarme. «Buenos días, Majestad», exclamé. «¿Cómo está don Bosco?» «Estoy muy bien y muy contento de encontrarme con su Majestad. Si es así, ¿quiere acompañarme a dar un paseo?» «De mil amores». «Pues vamos». El rey vestía de blanco y no tenía ninguna insignia de su dignidad. «¿Qué dice usted de mí?», me preguntó. «Que vuestra majestad es un buen católico», le respondí. Y él añadió: «Para usted quiero ser no solamente un buen católico, sino que quiero ser también su amigo y protector. Siempre me he interesado por su obra, y he deseado verla progresar. Ya usted lo sabe. Hubiera querido ayudarle más, pero los acontecimientos no me lo han permitido. Majestad, me quisiera conceder un favor muy especial». «¿Cuál sería?». «Le pediría que fuera el padrino, el patrono especial en nuestra fiesta de San Luis». «Con mucho gusto, pero comprenda usted que esto llamaría mucho la atención, y causaría mucho alboroto. De todos modos veremos la manera de que usted quede contento, aun sin mi presencia». El rey desapareció y yo me desperté. Nota: Carlos Alberto fue rey de Saboya, norte de Italia, desde 1831 hasta 1849. En ese año, en marzo, le dejó el reino a su hijo Víctor Manuel, y en julio murió. Fue siempre un benefactor del oratorio de Don Bosco. Por varios años los cantores de Don Bosco cantaron en la catedral la misa de Requiem en el día de su aniversario de la muerte de Carlos Alberto. 17. El globo de fuego. 1854. Vi en sueños un globo de fuego luminosísimo, sobre el terreno en donde más tarde se iba a construir el templo a María Auxiliadora. Parecía que la Virgen confirmaba con esta señal que ella seguía deseando que allí se le construyera un templo desde donde ella iluminaría a muchas almas. 18. Las 12 lunas. 1854. Me encontraba yo en medio de vosotros en el patio y me alegraba en mi corazón al contemplaros tan vivarachos, alegres y contentos. Quienes saltaban, quienes gritaban, otros corrían. De pronto vi que uno de vosotros salió por una puerta de la casa y comenzó a pasear entre los compañeros con una especie de turbante en la cabeza. Era el tal turbante transparente, estaba iluminado por dentro y ostentaba en el centro una hermosa luna en la que aparecía grabado el número 22. Yo, admirado, procuré inmediatamente acercarme al joven en cuestión para decirle que dejase aquel disfraz carnavalesco, pero he aquí que, entre tanto, el ambiente empezó a oscurecerse y, como a toque de campana, el patio quedó desierto, yendo todos los jóvenes a reunirse en filas debajo de los pórticos. Todos reflejaban en sus rostros un gran temor y 10 o 12 tenían la cara cubierta de mortal palidez. Yo pasé por delante de todos para examinarlos y, entre ellos, descubrí al que llevaba la luna sobre la cabeza, el cual estaba más pálido que los demás, de sus hombros pendía un manto fúnebre. Me dirigí a él para preguntarle el significado de todo aquellos, cuando una mano me detuvo y vi a un desconocido de aspecto grave y noble continente, que me dijo, antes de acercarte a él: escúchame, todavía tiene 22 lunas de tiempo, antes de que hayan pasado. Este joven morirá. No lo pierdas de vista y prepáralo. Yo quise pedir a aquel personaje alguna otra explicación sobre lo que me acababa de decir y sobre su repentina aparición, pero no logré verle más. El joven en cuestión, mis queridos hijos, me es conocido y está en medio de vosotros. Un vivo terror se apoderó de los oyentes, tanto más que era la primera vez que don Bosco anunciaba en público y con cierta solemnidad la muerte de uno de los de la casa. El buen padre no pudo por menos de notarlo y prosiguió: yo conozco al de las lunas, está en medio de vosotros. Pero no quiero que os asustéis. Como os he dicho,
Se trata de un sueño y sabéis que no siempre se debe prestar fe a los sueños. De todas maneras, sea como fuera, lo cierto es que debemos estar siempre preparados, como nos lo recomienda el Divino Salvador en el Evangelio, y no cometer pecados, entonces la muerte no nos causará espanto. Sed todos buenos, no ofendáis al Señor, y yo entre tanto no perderé de vista al del número 22, el de las 22 lunas o 22 meses, que eso quiere decir, y espero que tendrá una buena muerte. Observaciones: cuando este sueño fue narrado, estaban presentes los muchachos Cagliero, Turchi, Anfosi y los clérigos Reviglio y Busetti. Esta noticia asustó mucho a los alumnos y todos procuraban mantenerse en gracia de Dios. Don Bosco, de vez en cuando, preguntaba: ¿cuántas lunas faltan? 20, 18, 15, respondían algunos. Intentaban adivinar, hacer pronósticos, pero don Bosco guardaba silencio. El 24 de diciembre de 1854, al cumplirse las 22 lunas, murió el joven Segundo Gurgo. 19. El futuro del joven Cagliero. 1854. En 1854, el activo joven Juan Cagliero, después de haber asistido a los enfermos de cólera, cayó gravemente enfermo. Los médicos dijeron que seguramente se moriría de esa enfermedad. Fue entonces don Bosco a preparar a su joven amigo para la muerte, pero he aquí que al llegar a la puerta de la habitación, apareció ante sus ojos una maravillosa visión. Vio una hermosísima paloma que esparcía a su alrededor una vivísima luz que iluminaba toda la habitación. Llevaba en el pico un ramo de olivo y giraba revoloteando alrededor del jovencito una y otra vez. De pronto detuvo el vuelo sobre la cabeza del enfermo y tocó sus labios con el ramo de olivo, que dejó luego caer sobre su cabeza. Con destellos de luz aún más viva, desapareció. Con esto entendió don Bosco que Cagliero no moriría todavía y que le quedarían todavía muchas obras a hacer para gloria de Dios, y que anunciaría la paz con su palabra. El ramo de olivo significa paz, y que la paloma resplandeciente significaba la plenitud del Espíritu Santo, o sea que este jovencito llegaría a ser obispo. Desde entonces tuvo don Bosco la idea de que Cagliero llegaría con el tiempo a ser obispo, y en un grupo de jóvenes dijo más tarde: uno de ustedes llegará a ser obispo. Ninguno se imaginó cuál iba a ser. Pero allí estaba Cagliero. Luego tuvo don Bosco una segunda visión. Vio que junto al lecho del enfermo aparecía una multitud de salvajes que le rogaban fuera a evangelizarlos. Eran gente de aspecto negruzco y guerrero, pero algunos tenían aire bondadoso. Nota: más tarde, cuando Cagliero sea ya obispo de Patagonia y Tierra del Fuego en el extremo sur de América, descubrirá San Juan Bosco que los indios de esa región eran los que él vio arrodillados ante el lecho del jovencito Cagliero moribundo, pidiendo que fuera a ayudarlos. Juan Cagliero le dice a don Bosco que está dispuesto a morir de esa enfermedad, pero el santo le dice que todavía no morirá, porque le espera mucho trabajo a favor de la salvación de las almas. Y 30 años después, en 1884, el día en que Cagliero es consagrado obispo, le cuenta a don Bosco esta visión que tuvo junto a su cama de enfermito, y luego, por petición de Monseñor, nuestro santo volvió a contar la visión, esa noche en el comedor a todo el personal reunido allí. 20. Grandes funerales en la corte. 1854. Me pareció hallarme en un corredor del oratorio, me hallaba rodeado de sacerdotes y clérigos. De pronto vi adelantarse por el medio del patio un empleado del palacio, de uniforme rojo, quien, acercándose rápidamente, me gritó: noticia importante. ¿Cuál? Le pregunté. Anuncia: gran funeral en la corte. Gran funeral en la corte. Ante la repentina aparición y aquel grito, me quedé frío y el empleado repitió: gran funeral en la corte. Quise entonces pedirle explicación del fúnebre anuncio, pero el empleado había desaparecido. Yo me desperté, estaba como fuera de mí, y, al comprender el misterio de la aparición, tomé la pluma e inmediatamente escribí una carta al rey Víctor Manuel, manifestándole cuanto se me había anunciado y contando sencillamente el sueño. Después del mediodía, con mucho retraso entraba yo en el comedor. Aquel era un año fríísimo, llevaba un paquete de cartas. Se formó un corro a mi alrededor. Estaban allí don Víctor Alazonati, Ángel Sabio U, Cagliero, Francesia, Juan Turchi,
Reviglio, Rua, Anfosi, Busetti, Enria, Tomatis y otros, en su mayor parte clérigos. Le dije sonriendo, esta mañana, queridos míos, he escrito 3 cartas a personajes muy importantes, al Papa, al Rey y al Verdugo. Estalló una carcajada general al oír juntos los nombres de estos 3 personajes. No les extrañó el Verdugo porque sabían que Don Bosco tenía amistad con los guardianes de las cárceles y que aquel hombre era un buen cristiano. En cuanto al Papa, bien sabían que mantenía con él correspondencia. Pero aguijoneaba su curiosidad el deseo de saber qué había escrito Don Bosco al Rey, tanto más cuanto que ellos conocían mi oposición a las leyes que robaban los bienes eclesiásticos. Les conté lo que había escrito al Rey para que no permitiese la presentación de la ley contra la Iglesia. Luego narré el sueño, terminando así: este sueño me ha puesto malo y me ha cansado mucho. Estaba preocupado y exclamaba de cuando en cuando, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Recemos. Los clérigos, sorprendidos, empezaron a conversar, preguntándose unos a otros si habían oído decir que en el Palacio Real, hubiese algún noble señor enfermo, pero concluyeron todos en que no había la menor noticia de nada. Entretanto, Don Bosco llamó al clérigo Ángel Sabio y le entregó la carta. Cópiala, le dije, y anuncia al rey, gran funeral en la corte. Y el clérigo Sabio escribió. Pero el rey, leyó con indiferencia la carta y no hizo caso de ella. Pasaron 5 días desde el sueño, y volví a soñar aquella noche. Parecíame estar en mi habitación, sentado a la mesa, escribiendo, cuando oí el galopar de un caballo en el patio. De pronto vi que se abría la puerta y aparecía el empleado del palacio de uniforme rojo quien, adelantándose hasta el centro de la habitación, gritó, anunció, no gran funeral en la corte, sino grandes funerales en la corte. Y repitió estas palabras por 2 veces. Luego se retiró a toda prisa y cerró tras sí la puerta. Quería saber, quería preguntar, quería pedir explicaciones. Me levanté, pues, de la mesa, salí al balcón y vi al empleado en el patio montado a caballo. Le llamé, le pregunté por qué había vuelto a repetirme aquel aviso, pero él respondió gritando, grandes funerales en la corte, y desapareció. Al amanecer, escribí otra carta al rey, contándole el segundo sueño y terminaba diciéndole, procure actuar de tal manera bien que logre evitar los anunciados castigos, y le rogaba que impidiera a toda costa la aprobación de la ley contra la Iglesia. Por la noche, después de cenar, les dije a los clérigos, sabéis que tengo que deciros algo más extraño que lo del otro día. Y les conté lo que había visto durante la noche. Entonces los clérigos, más asombrados que antes, se preguntaban qué podían significar aquellos anuncios de muerte, y ya se puede suponer su ansiedad, esperando cómo llegarían a verificarse aquellas predicciones. Entretanto, manifestaba abiertamente al clérigo Cagliero y a algunos otros que aquellas eran amenazas de los castigos que el Señor hacía llegar a quien ya había causado muchos daños y males a la Iglesia y estaba preparando otros. Aquellos días, estaba acongojadísimo y repetía a menudo, esta ley traerá grandes desgracias en casa del soberano. Decía esto a los alumnos para animarles a rezar por el rey y para que la misericordia del Señor evitase la dispersión de muchos religiosos y la pérdida de muchas vocaciones. El rey confió las cartas al marqués Fasati, el cual, después de leerlas, se presentó en el oratorio y dijo a Don Bosco, ¿le parece este un modo decente de poner en angustia a toda la corte? El rey se ha impresionado y está alterado. Más aún, está furioso. Yo le respondí, y si lo escrito es verdad, ¿qué va a suceder? Me apena haber causado sustos al rey, pero se trata de evitarles males a él y la Iglesia Católica. Se iba a dictar una ley contra la Iglesia Católica quitándole muchísimos conventos y casas, y suprimiendo muchas comunidades religiosas. La ley fue propuesta al Senado el 28 de noviembre de 1854. Don Bosco le escribe al rey pidiéndole que no la firme ni la apruebe. El rey Víctor Manuel no le hace caso a las amenazas de este sueño y entonces se suceden los siguientes funerales. 12 de enero de 1855, muere la reina María Teresa, madre del rey. Solo tenía 54 años de edad. 20 de enero de 1855, muere la reina María Adelaida, esposa del rey. Solo tenía 33 años. 11 de febrero de 1855, muere el príncipe Fernando de Saboya,
hermano del rey. Tenía 33 años. 17 de mayo de 1855, muere el príncipe Víctor Leopoldo, hijo menor del rey. Tenía apenas 4 meses de vida. El rey aprobó y firmó la ley contra la Iglesia Católica, pero en su familia hubo en solo pocos meses, 4 grandes funerales. Con Dios no se juega.